Cuando entras en una tienda, ¿te has sentido perseguido o acosado por tu rasgo físico? Cuando ves una serie o una película, ¿esperas que el personaje protagónico lo interprete una persona migrante o racializada? ¿Eres padre o madre migrante y te preocupa que tus hijos tengan dificultades sociales debido a tu origen? ¿Cuántas veces, reclamando tus derechos, te han dicho, vete a tu país? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, este podcast es para ti. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Bien, bien, con ganas, con muchas ganas. Con muchas ganas. De seguir compartiendo estos temas que me encantan, además, que me representan estos temas a mí. Nos representan. Nos representan. Sí, señor. Y hoy, además, encima el tema del episodio es migración y representatividad. Y representatividad, eso es. Bueno, antes de empezar, quiero dar un agradecimiento grandísimo a todas las personas que nos están ayudando a crecer. Todo like, todo comentario, todo compartir nos ayuda muchísimo. Y bueno, darle a seguir es súper importante. Eso es. Ya aprenderemos a hacer mejor estas cosas, pero de momento... No, yo es que el tema de marketing mal, pero bueno. Bueno, sin más, gracias por ayudarnos a crecer, porque nosotros estamos muy ilusionadas y de momento ritmo no pare, ¿no? El ritmo no pare. Entonces, migración y representatividad. Hey, luego tenemos, en principio tenemos luego a Tatiana Cordero, nuestra experta de Mirando con Lupa, que ella va a hablar de la definición de lo que es la representatividad. Sí. Y va a desgranar lo que es el concepto, ¿no? De manera profesional, como buena psicóloga que es. Nosotras vamos a introducir un poco lo que es para nosotras la representatividad. Sí. Y cómo nos afecta o nos ha afectado en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿no? Sí, porque son como temas, el tema de la representatividad es algo a lo que, como que uno no nace sabiendo, ¿no? Te vas cayendo en eso, te vas dando cuenta, ¿no? Que no estás representada o que no te sientes representada. O que no te sientes representada así como tú quisieras, claro. Como tú quisieras. Porque estás representada en otro lugar, de otra manera, ¿no? Ya, sí, sí. Porque lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que sobre todo yo después de que tuve a los niños, no, pero cuando era más joven, a cualquier lugar que llegaba que decía que era cubana, bueno, automáticamente, ¡ay, cubana! ¡Oh! Y ya que yo era como... Sí. Y es pesado, ¿sabes? Y en ese momento yo no era consciente. No. Pero es desagradable, porque de repente hay una persona que sencillamente por decir que tú eres cubana ya tiene una imagen de ti. Sí. Eso es porque tú tienes que intentar romper algo. Claro. No, yo recuerdo, y sé que no he sido la única, que en un momento al principio, ante ese tipo de reacciones y en determinados lugares, por ejemplo, en una época que trabajaba en un bar, dejé de decir que era cubana, porque era sencillamente decir, no, yo vengo de Cuba, y no sé qué le pasaba por la cabeza a esas personas, sobre todo hombres, la verdad, y que todo hay que decirlo, que ya nos colocaban pues en la postal, ¿no? Bueno, yo es que, además, sin más, cuando empecé a vivir con el padre de mis hijos, en un edificio, un quinto, había una mujer que en el momento sexual gritaba mucho, no se sabía de qué apartamento era, pero evidentemente para mi vecino de al lado era yo. Ya. Entonces, aquello fue un tema, ¿sabes? Hasta que yo conseguí decirles a ellos que no era yo, porque además en qué momento yo lo cogía, le tocaba la puerta, mira que la querita no soy yo. Esa gente hasta cruzaba la calle cuando me veía llegar, si estábamos llegando juntos, ¿sabes? Yeah. Y es pesado, porque tú dices, ahora, ¿por qué esta gente han asumido que la que está gritando y gimiendo soy yo porque soy la cubana? Ya. Entiendo, ¿no? O sea, es automático, ¿no? Y no en ese momento tú no te das cuenta que tiene que ver que esa representación que hacen de ti, ¿no? Crea un prejuicio. O sea, realmente se está creando un molde y se está creando un prejuicio sobre un tipo de persona. Claro, te están colocando en un lugar como si... Es como si uno, por venir de un lugar concreto, perteneciera a cierta casilla, perteneciera a bueno, lo que luego le llamamos el estereotipo, ¿no? O sea, tú vienes de un lugar y se te atribuyen ciertas cosas y de lo que queremos hablar es también, y es en lo que a mí me gustaría reflexionar un poco, ¿no?
¿qué podemos hacer nosotros para romper con estos moldes? Hombre. Porque es difícil que yo... Es difícil de romper ese molde, ¿no? La gente te sigue preguntando, por ejemplo, nosotras que somos cubanas, ¿no? Te pasará a ti, a mí me pasa constantemente, que nos sigue preguntando ciertas cosas sobre Cuba de la misma manera y dando por hecho, ¿no? Todavía, o sea, alguna vez a mi pareja cuando dice, no, mi chica es cubana, entonces es, ¿no? Como, ¿sabes? Hay algo ahí que se instala en la sexualización y en la exotización de... Hombre, yo ya esa parte la superé. Yo parí y ya a mí ya ni sexualización ni nada de eso. Esa parte ya me la quité de arriba. No sé qué ha pasado desde que soy la mamá de, y ya Bueno. no hay más nada, no hay más nada. Bueno, no tiene que ver, es lo que está, pero lo que estamos hablando es eso. Tranquila que me siento. Bueno. Porque a todas estas, además, uno se sentía mal, porque uno tenía que decir, o sea, yo me sentía mal porque yo decía, a ver, yo no tengo culo, o sea, yo no soy la típica mujer, ¿sabes? La típica criollita, ¿no? Ni soy coqueta, ni soy nada de eso. Y cuando la gente me decía, cubana, yo decía, bueno, no voy a cumplir encima, sentía que no iba a cumplir con sus expectativas. Oye, qué decepción, ¿entiendes? Ya. Porque ni bailo salsa, ni tengo un culo grande, ni soy coqueta, nada de eso. Entonces era Pero como, yo creo que cada una de nosotras, por ejemplo, hablando de las cubanas, pues porque somos cubanas, ninguna, no sé, alguien a lo mejor siente que cumple todos los parámetros, pero yo me niego a pensar que yo tengo que cumplir los parámetros que alguien que desconoce en el fondo mi realidad asume de mí, ¿no? Sobre todo no tanto por un problema personal, sino por las consecuencias que tiene eso, por la manera en que después nos representan, ¿no? Por ejemplo, en la ficción. No, sí, totalmente. Pero lo que hablamos un poco antes ella y yo, ¿no? O sea, realmente no se sabe quién fue antes, si el huevo o la gallina. Claro. O sea, no se sabe si realmente, porque a nivel de sistema hay poca representación de la población migrante. O sea, tú vas a un hospital público y es Exacto. muy extraño que te encuentres un médico negro, latino, asiáticos, árabes, en los hospitales públicos, ¿no? Sí que te vas a los hospitales privados y los ves un poco más allí. Después te enteras porque tienes amigos médicos que es que las condiciones laborales son peores. Ojo. Los profesores. Yo llevo 15 años de escolarización casi entre los dos niños. Todavía ninguno de mis dos hijos ha tenido un profesor, ni latino, ni, ¿sabes? Entonces, ¿hasta qué punto lo que vemos en nuestro día a día es lo que está afectando la representación, o hasta qué punto esa representación tampoco ayuda a que en el día a día o en puestos de cualificación tú no veas personas migrantes? Bueno, eso es una pregunta que dejo también ahí, porque es una pregunta para reflexionar, y yo creo que tiene como una respuesta un poco, bueno, no sé, sociológica, antropológica, hasta filosófica, pero sí creo que hay que hablar un poquito también de las condiciones a veces, ¿no?, de las personas migrantes. Yo creo que lo hablamos en el primer episodio. Sí, que hablemos un poco del tema de la sobrevivencia, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cuánto te puedes permitir tú, cuánto apoyo tú necesitas para, acabado de llegar a un lugar, empezar a tener un trabajo que te dé los ingresos suficientes para iniciar tu vida de nuevas? O sea, gestionarte tu vivienda, tu alimentación, los costes de la vida en general, y al mismo tiempo volver a estudiar para revalidar un título, ¿sabes? Entonces, este tipo de cosas, hay títulos, por ejemplo, que no te permiten homologar según de donde tú vengas. Tienes que volver a estudiar. Entonces, que yo no sé si eso está bien o está mal, pero desde luego sí que dificulta mucho, ¿no?, las opciones para que después podamos acceder a determinados puestos y sea más correspondiente un poco la población migrante que pueda haber en este país o en otro país. De esto nos puede hablar alguien que nos esté escuchando desde otros países también, ¿no? Sí, Cómo claro. funcionan un poco las cosas. Entonces, en ese difícil acceso
Y en esa dificultad también porque no hay muchos apoyos No. para que tú te especialices No. en lo tuyo, para que tú revalides los títulos, para que tú, y por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Tú como guionista, como actriz, como, o sea, nosotras, da igual si revalidas el título, o sea, el tema de... No, en nuestro caso el tema del acento, por ejemplo. Claro. O sea, es imposible. Si además no hay no hay en la ficción, no hay personajes migrantes, Claro. ¿sabes? Pues no hay trabajo para ti directamente. O sea, te toca a lo mejor aprender o sea, darte unos cursos de esto de dicción, pero aún así. Sí, pero fíjate, Tela. yo ahí tengo un conflicto con esto, lo he tenido siempre, con el tema de la adicción. Sé que es un tema polémico, porque lo he hablado también con otra gente y bueno, cada uno es libre de tomar la decisión que sea, ¿no? Si yo aprendo después de 20 años en este país, pues bueno, algo en el oído se te queda de los acentos, de los lugares, ¿no? Pero si yo aprendo a hablar como se habla en este país, yo siento, y esto es absolutamente personal, pero yo siento que de alguna manera es como si negara mi propia presencia, ¿sabes? Sí, hay como una anulación, sí. Claro, porque entonces llegas aquí, pero además es que da igual, porque después hay actores, hay actrices afroespañolas que tienen el acento porque han nacido aquí y entonces les toca aprenderse el acento nuestro, hacer algún acento de algún país africano o, ¿sabes? Porque eso lo estamos viendo, eso está a la orden del día también. Entonces no es tan sencillo como aprende a hablar como una española y preséntate a los castings como española. Porque por mucho acento que yo tenga, en mi currículum va a poner mi nombre y mi lugar de nacimiento. Creo que la cosa de la representatividad, creo que eso es algo que podríamos hacer, pero yo no creo que eso sea suficiente. Me explico. Una cosa que yo podría hacer a lo mejor para tener más trabajo como actriz o más acceso, no más trabajo, más acceso, sería aprender a hablar como española. No siento que eso sea suficiente. Tengo un tema ético un poco con eso, porque siento que me anula a mí misma, pero al mismo tiempo no creo que eso sea suficiente. Hombre, a ver, luego Tatiana dará un poco las cifras, pero ya España culturalmente tiene ya una trayectoria importante en cuanto a migración, ¿sabes? Sí. O sea, ya España lleva años recibiendo migrantes. Entonces, ya tendría que estar en una fase, en ese sentido, como más evolucionada. Y luego las cifras también, la cantidad de migrantes que hay en estos momentos en esta sociedad, yo creo que ya amerita que se nos incorpore. Y que podamos hacer esos personajes sin tener que aprender ningún tipo de acento. Pero sobre todo porque ya hay personas, o sea, ya tú tienes tus hijos aquí, ¿no? Quiero decir, ya estamos hablando no solo de las personas que llegan, sino de las personas que se han quedado y su descendencia ya se empieza a mezclar, ¿no? Esto será otro tema. Después, los niños que nacen aquí, hijos de migrantes, cómo se van, según los momentos, sintiendo más cerca del país de su madre, del país de su padre, de los padres, o lo que sea. Pero, mira, hablando ahora de los niños, a mí una cosa que últimamente me llama mucho la atención y me está como preocupando, ¿no? En esto de la representatividad. Por ejemplo, si a nosotras como mujeres latinas normalmente se nos representa como cuidadoras, limpiadoras, prostitutas, ¿no? Entonces, un niño que está naciendo aquí, esa es la representación que está viendo de su madre, de su tía, de la amiga de su madre, que sea lo que sea, aunque trabaje como administrativa, aunque trabaje en una de farmacéutica, aunque sea doctora, está viendo que mayoritariamente esa es la representación que hay. Entonces, ¿qué mensaje estamos transmitiendo con esto, no? Hombre, terrible para ellos, evidentemente. Incluso ni siendo actriz, o sea, o actor. Imagínate, tú eres actriz y tus personajes son esos, entonces tu hijo es difícil, es difícil. Es difícil porque, ¿no? claro, porque por un lado es tu trabajo. Mi mamá es actriz. Claro. No puede presumir de eso, porque entonces cuando sus amigos vayan a ver las cosas que hace su mamá es la limpiadora, su mamá la prostituta, su mamá.
Y Claro, es una tema. reflexión y siempre hay con esto, aparte de esa reflexión, luego está el tema, ¿no? Porque también es nuestro trabajo, ¿no? Hacer los personajes que nos llegan y hablando de la precariedad un poco también del sector en general, de los actores, del sector de la interpretación, de la industria como tal, eh, tampoco tenemos tantas opciones de decir no, ¿sabes? Ojo, que también, cuidado lo que decías tú antes, ¿no? O sea, creo que el trabajo de limpiadora es un trabajo súper digno, que no es No, un eso lo tema, hablamos que en no es el... un tema que tenga que ver con el oficio No, en estamos sí. hablando de la Claro, representación. si hay una persona que estudió una carrera de actuación, ¿sabes? Pues es frustrante para esa persona también no tener acceso a un No, pero personaje si lo más... protagónico, a un personaje que tenga un peso, ¿sabes? Claro, pero si la limpiadora puede tener una historia. Mm. ¿Cuántas organizaciones de trabajadoras del hogar, de mujeres asociadas en torno a este oficio? Por lo menos yo conozco y he estado trabajando con algunas de ellas hace poco en el teatro. O sea, que llevan una lucha, que están reivindicando muchísimo sus derechos, que están trabajando en la unidad y en la dignificación del sector, sino estamos hablando de la representatividad que se hace de las personas que provienen de un lugar, ¿sabes? No tiene, para mí, no tiene que ver con el oficio en sí, porque, bueno, la limpiadora si tuviera su trama, ¿no? Cuando tiene una trama, cuando es un personaje, ¿sabes? Puede hacer personajes potentes. Si no es el hecho de interpretar este personaje, Sí. sino que ese personaje Normalmente siempre es un personaje pequeño, es un personaje que no súper tiene historia, secundario. es un personaje que nos Y es que, es el estereotipo. que es el estereotipo, pero que nos devuelve un poco a la invisibilidad, ¿no? En la que no sé decir si en la que estamos o en la que nos quieren. No. O en la que no, o en en la que ambas. nos quieren tener. O en ambas. O en ambas. Bueno, no sé. Son temas que yo creo que, no sé, me parece que este espacio lo queríamos plantear un poco como dejar unas reflexiones abiertas, ¿no? Porque no tenemos nosotras las respuestas. No, no, y aparte porque muchas veces lo que decíamos antes, con este tema de las referencias y de la representación, hay como muchas cosas que ya inconscientemente, desde lo que es el inconsciente colectivo social, heredamos, no somos ni conscientes siquiera de que tenemos ya como ese, no sé cómo decirlo, es como una clave de software, ¿no? Sí. ¿Sabes? Es como un código de software de esto, ¿no? Ya tenemos una cosa programada, Ya. ¿sabes? Una idea programada. Venimos con un programa y no somos no cuestionamos ese programa, ¿no? Y entonces de repente cuando tú empiezas a traer conciencia, empiezas a cuestionar el programa. Empiezas a cuestionar el programa y eso es súper interesante. Y eso es súper interesante y es súper necesario además. Porque yo, por ejemplo, a estas alturas, con el nivel de conciencia que tengo ahora, si a mí me llega a pasar lo del vecino ahora, o sea, yo le toco la puerta. Pero a la primera que me da puñetazos en la pared y me dice que os calléis, ¿sabes? Es que voy y le toco la puerta y le digo, perdona, que no soy yo. O sea, no me estés tocando la pared. En ese momento tuve que esperar casi un mes. Claro. Pero porque no tenía la conciencia que tengo ahora. Y porque lo que hablábamos también en el primer episodio de cómo pasar de la vulnerabilidad al empoderamiento, ¿no? Porque en ese momento que tú llevabas poco tiempo aquí, quizás no entendías por qué. Es que hasta que uno es consciente de que el otro tiene una mirada sobre uno que no se corresponde con lo que uno es, no con lo que uno cree ser, no es filosófico, sino con lo que uno es, tardas un tiempo. Tardas mucho tiempo. Y cuando ya sabes que eso es así y que no depende siempre de ti, pues ya te es más sencillo decir esto es por esto es hasta aquí y un poco claro, colocar las cosas, ¿no? en su sitio. Yo creo que es momento de dar paso a la sesión de Tatiana, porque tampoco queremos, ¿sabes? Que creo que además dice cosas súper interesantes, Tatiana. Y ya después a la vuelta nosotras hablamos un poquito más sobre esta cuestión, ampliamos un poquito más. Claro. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien, pues vamos con Tatiana. Hola.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos mirando con lupa de nuevo con Tatiana Cordero. Al final, la otra vez ¿Verdad? no te No me presentaste. presenté mucho, pues voy a decir alguna cosilla. Soy mujer, madre y migrante. En España hace más de 15 años. También más de 15 años trabajando en el área de la salud mental, tanto con grupos de personas migrantes y autóctonas, en proyectos que trabajan con diversidades sociales y grupos en riesgo de exclusión, grupos, se le llama grupos vulnerables, grupos en riesgo de exclusión o simplemente intervención psicosocial. También he trabajado en todo lo que tiene que ver con la intervención individual, con familias, con parejas, también desarrollando terapias transculturales. ¿Cómo definirías tú eso de la representatividad? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué es y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Sí, la representatividad es un término, bueno, acuñado desde la antropología, también desde la psicología social, y es un tema que tiene mucho que ver con nuestra condición de seres humanos, ¿no? O sea, los seres humanos necesitamos tener un lugar y tener una posición, un lugar y una posición en el lugar donde vivimos, ¿no? Eso nos construye. O sea, si no nos sentimos presentes, representados, presentes de distintas maneras en los lugares donde vivimos, sentimos que algo falta, que algo nos falta. O sea, los seres humanos nos movemos por dos necesidades importantísimas que están presentes siempre: la necesidad de autenticidad, o sea, de ser la persona que somos, de ser en nuestra singularidad, y también la necesidad de apego o vínculo. Esas dos necesidades confluyen siempre. Y las dos pasan por tener un lugar, o sea, lo que nos permite tener feedback de que somos únicos y irrepetibles, y a la vez de que somos alguien en relación con los demás. Sí, que somos aceptados también. Validados, reconocidos. Todas esas necesidades tienen que ver con el apego, con el vínculo. O sea, nos las da una interacción con un otro. Y esa convergencia, ese encuentro entre lo único e irrepetible y lo que ocupa un lugar entre los demás, es nuestra representatividad. Yeah. Por eso es tan importante que cuando hablamos de la mujer, cuando hablamos de madres y cuando hablamos de mujeres y madres viviendo en un contexto de migración, en un contexto multicultural, intercultural, también se le llama, le demos un lugar a este aspecto. Porque venimos con unas identidades, ya después viene la cuestión de la multiplicidad, ¿no? De esas identidades, esas representatividades nuestras, ¿no? Que es un concepto que se va moviendo, es un concepto muy dinámico. O sea, la persona que migra viene con un repertorio identitario, ¿no? De esa singularidad que ya es diversa, viniendo de cualquier lugar que se venga del mundo, ¿no? Porque como que somos únicos e irrepetibles donde quiera que estemos, también tenemos en la cultura de origen una identidad particular, singular, donde convergen, también se le llama interseccionalidad, o sea, donde convergen varias identidades. La identidad de la familia donde nací, de la provincia del país donde estuve, si fui rural o fui urbana, si fui la primera o la tercera en mi familia. Todas esas son pertenencias, todas esas son identidades, todas esas son representatividades que vienen en la maleta, ¿no? Entonces, cuando llegamos al otro lugar, se amplía. O sea, es una cosa muy importante y muy relevante hablar de la representatividad en personas que migran, porque hay un ajuste que se da. Con más conciencia o con menos conciencia, hay un ajuste cultural que siempre está llamado a darse, pero que empieza desde antes, desde que en tu cabeza se visualiza el que vas a cruzar el charco. Para nosotras que venimos de islas lo tenemos así como muy visualizado, o vas a cruzar la frontera. O sea, siempre ya en la acción de migrar hay una aceptación de una singularidad que va a mezclarse con un otro. Ahora, ¿qué ocurre en el lugar de destino? En el lugar de destino, ese movimiento se da también, que es una de las cosas más interesantes de la representatividad, que ahora se está problematizando y reflexionando. Eso en la población autóctona, digamos, la del lugar al que se llega, también se está dando, lo que con menos conciencia, porque no ha habido el movimiento ese de salir y llegar, que es simbólico y que es representacional en la población o en la sociedad que acoge, no es tal. Pero también se está dando movimiento.
Claro. Porque no es lo mismo crecer en un barrio rural o en un barrio urbano, en el que de pequeño todos los que salías y veías eran como tu familia, o más cercanos, más próximos, física, étnica, sociocultural, ¿no? Desde lo más externo hacia los hábitos y los comportamientos, hasta los hábitos y los comportamientos eran más similares a ti que ahora que sales y te encuentras una variedad. Pero además una variedad que no es de los últimos 2-3 años, ¿eh? Es una variedad que se va haciendo lo normal cuando se establece en el tiempo. España, por ejemplo, de los 80, 90 para acá, ya lleva décadas integrando poblaciones de migrantes de muchas partes del mundo además. O sea, a mí me tocó trabajar en un municipio, nada más que de Madrid, hace aproximadamente 3 años, donde había 191 nacionalidades, se dice rápido. Entonces, era un municipio que no era Madrid capital, te estoy hablando de un municipio de Madrid. Entonces, en Madrid capital, en los centros urbanos, que es donde más se instala la población, urbana y la población migrante, urbana y periurbana, la diversidad es un hecho. De los 90 para acá, lo que conoce el mundo occidental es una feminización de las migraciones. O sea, somos muchas más las mujeres que migramos incluso solas, que migramos o con la pareja, pero con una función económica claramente definida, o sea, buscamos o ir delante para después atraer a los hijos, o crear una salida económica en el nuevo país y crear ahí su familia, establecerme, ¿no? Crear mi familia y demás en ese lugar. O sea, que hay, y bueno, muchas otras variantes, o ir y estudiar, o formarte más, o simplemente venir delante y después traer al resto de la familia. O sea, hay mucha variabilidad, pero un elemento en común es que Occidente se ha nutrido en estos últimos 40 años muchísimo de las migraciones de mujeres. Y la representatividad de la mujer, de las mujeres madres en este contexto ha tenido un montón de desafíos. Y tiene un montón de desafíos. Problemáticas de discriminación y violencia de género, en el que los tres elementos aportan algo a eso, desde el hecho de ser mujer en un mundo de poderes masculinizados, o sea, lo más que conocemos, ser madre y tener la responsabilidad de aportar económicamente a la familia, pero también aportar cuidados en un contexto de migración, o sea, es otra variable ahí donde la representatividad se ve también retada, cómo ocupar un lugar tú y tu familia, allí donde no se te espera, ¿no? La evolución de las sociedades en relación con las migraciones no ha sido tan significativa, o sea, las migraciones siempre que son económicas, tienen, que son la mayoría de las migraciones, parten del sesgo de que la sociedad o te va a emplear en aquello que los locales no están deseando emplearse, o ese mercado no se está cubriendo. Eso es una constante. Y el reto del migrante, la migrante, es ver en ese contexto cómo coloca en un itinerario migratorio, no es una cosa de un día, ni de un año, ni de 2, cómo coloca el proyecto personal, con toda la flexibilidad y el ajuste que eso implica. O sea, no es el proyecto que traía, eso nunca es así, pero cómo ubico el proyecto personal para sentirme o encontrar el lugar que me representa a mis deseos, a mis expectativas, a mis necesidades, en el tiempo. Eso es una variable, yo creo que se desarrolla, una cosa que define bastante a la persona que migra, a la mujer que migra, es esa, si en otro momento no fuiste tan consciente, estás forzada a concientizar, ¿no? Sí. Porque la única forma de llegar a un lugar de destino distinto al lugar de origen y al lugar en que la sociedad te ha puesto es tomando cierta conciencia, pero conciencia incluso del itinerario que te toca hacer, ¿no? En el tiempo, para poder llegar a estar más o menos en algún lugar que te represente. Sí, Sabiendo que en el proceso tienes que pasar por mucho. En el proceso se pasa por mucho, ¿por qué? Porque tienes que estar siempre en ese interjuego entre el lugar que en un momento determinado te dan y el lugar que tú quieres encontrar. Eso es. O sea, eso como es una dialéctica bastante permanente. No es una cosa de llegada ni de final de proyecto. Yo creo que es una cosa permanente. Y es bueno, en la misma medida en que uno puede conversar de estas cosas, ¿no? con otras mujeres, ¿no? Con otras... con otras mujeres en distintas etapas, porque eso es otra variable, ¿no? No es lo mismo cuando llegas que cuando ya llevas 20 años, cuando ya has 15, cuando no.
Entonces, en cada uno de esos momentos, actualizar de alguna manera el proyecto vital para sentir que lo que estás haciendo en esa etapa te representa, es una tarea. Aquí volvemos a la cuestión de la proactividad inevitable, ¿no? Para poder tener un proyecto personal de cierto valor en el contexto en el que te toque. Pero un poco eso, tratar de ver también oportunidad y fortaleza en esa diferencia y esa singularidad que uno trae. Importante. Porque a veces estamos con tanta expectativa en que nos acepten, con tanta expectativa puesta en que nos miren bien, con esta necesidad que hablábamos al principio del vínculo y del apego, ¿no? Que me acepten, que me quieran, que perdemos oportunidades de expresar nuestra diferencia. Claro. Y también los demás se retroalimentan, o sea, los demás locales se retroalimentan forzosa o naturalmente de esa diferencia. Entonces, no renunciar del todo a ella es un consejo importante. Usarla también con cierto nivel de aprovechamiento, ¿no? Y, bueno, por supuesto también tener siempre como una visión de proceso. Tenemos la facilidad de que ya migrar en sí mismo es un proceso. Pues nada, muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio. Bien, hasta la siguiente. Chao. Chao. Bueno, no sé, a ver qué les ha parecido. A nosotros nos ha parecido súper instructivo, ¿no? Muy interesante. Muy interesante todo lo que dice, porque, bueno, hablamos un poco antes, ¿no? De cuando uno va entendiendo las cosas y las va procesando y va siendo consciente, eso también te da como, bueno, te pone en un lugar y en un lugar donde tú poder tomar decisiones, donde tú poder, ¿no? Hacer las cosas. Y esto que explica ella, ¿no? Una exacto. cosa es el lugar que te dan y otra cosa es el lugar que tú asumes. Que tú asumes. Entonces eso me parece súper importante. De las cosas que dijo yo rescataría esto, ¿no? O sea, en el momento en que nos demos cuenta de en qué lugar me voy a asumir yo, ¿sabes? Que me quiero colocar. Claro. Y luego todo esto que explica de la necesidad que tenemos de esa representación, por la necesidad que tenemos de estar presentes. De estar presentes, de conectar, de sentirnos parte de un otro, claro. ¿sabes? Y de poder ver ese reflejo nuestro también en el otro, ¿no? Yeah. Y esto me parece, vamos, vital. Y además yo con el tema del autismo descubrí que hay una función que desarrollan los niños en torno a los 4 años y medio, 5 años, que se llama teoría de la mente. Ajá. Y eso es súper interesante, porque es en el momento en el que somos conscientes, nuestro cerebro puede hacer la función de entender que el otro no es uno mismo. Ah, ya, ok, me habías hablado de esto. Cuando tú entiendes que tú eres tú. Y el otro y el otro es el otro. Entonces, la primera imagen que tú construyes de ti mismo es la imagen que te da el otro. El otro es tu familia, la escuela, los amigos de la escuela, el contexto cultural donde tú creces, ¿no? Esto típico que tú de chiquita escuchas que no es que ella es muy cabezona, no es que ella llora por cualquier cosa, no es que ella, ¿sabes? No sé, es que ella es demasiado buena. Claro. Es que le encanta llamar la atención. Un poco lo que tú vas escuchando que se dice de ti y lo que te van haciendo sentir te va construyendo. Te va construyendo. Y tú tienes que después... Y es en la adolescencia donde, por eso la adolescencia es tan importante, donde tú empiezas a intuir que allí hay algo que no eres que no tú, se corresponde. Que no se corresponde. Pero entonces también viene con esa necesidad de encajar la adolescencia. ¿Sabes? O sea, total, que lo que me parece súper rescatable y súper importante de lo que ella ha dicho es esta conciencia de dónde me quiero colocar. ¿Dónde me quiero colocar? Hablaba también de que esto también me hizo pensar cosas, lo del itinerario, ¿no? Lo de marcarse un itinerario. No, la visión de proceso. La visión de proceso, ¿no? De tener conciencia de lo que está pasando y colocarte, ¿no? En el lugar y saber hacia dónde dirigirte. Quien tiene que hacer todo ese trabajo es uno. Es uno. Uno es el que tiene que hacer el movimiento. Uno tiene que hacer el movimiento y el movimiento es tan grande que tienes que hacerlo en ti para entonces... Para que se refleje. Para que se refleje en el otro. Y yo creo que esa es la representación, ¿no? De alguna manera, cómo estar presente. Porque yo sé que estoy, pero no quiero ser el relato del otro.
¿no? Hablábamos antes de este vídeo de Chimamanda que nos encanta, El peligro de la historia única. Uy, ese video es recomendadísimo. Pues podemos poner el link cuando... Sí, igual Sí. ponemos el link, está en Porque YouTube. es maravillosa la intervención de esa mujer. Es maravillosa, yo soy fan de ella, o sea, Yo. he leído mucho, me encanta. Su libro me encanta. Y habla de esto, del peligro de la historia única, o sea, después, cuando se te rompen los esquemas o cuando se te rompen las estructuras que tú tenías, parece que te explota la cabeza, ¿no? Y no tendría por qué ser. Porque también es hasta cierto punto yo siento, ¿tú no sientes que hay algo de comodidad, vagancia, no sé cómo llamarlo, ay, esto es así y ya está? Hombre, a ver, eso forma parte de la forma en que funciona nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro funciona a través de una cosa que se llama automatismos. Crea automatismos porque así ahorra energía. ¿Sabes? El ejemplo de conducir es el más gráfico, ¿no? O sea, tú cambias de marchas y conduces y ves las señales de tráfico todo de manera absolutamente inconsciente. Tú vas conduciendo y tú vas pensando en otra cosa. Hay veces que llegas hasta un lugar y dices, ¿yo cómo llegué aquí? ¿Sabes? Y tu cerebro está funcionando solo con ese automatismo, ¿sabes? Entonces es un mecanismo de ahorro de energía cognitiva. Claro. Entonces, automáticamente el cerebro va a funcionar así, ¿sabes? Y es uno el que tiene que empezar como a reprogramarlo. Yeah. Pero desde esa conciencia de entender que estás parapetado, estás construido, ¿sabes? Con todas esas creencias que ya están preestablecidas, que tú no has tomado una decisión sobre eso, que las has heredado sin decidir nada sobre eso. Yeah. Y en la medida en la que tú decidas quién tú quieres ser y cómo tú quieres vivir, ¿sabes? Tú vas a poder deconstruir eso. O sea, efectivamente hay muchas personas que prefieren pues seguir un poco el molde y bueno, pues ir detrás de esa uniformidad y no cuestionar el molde porque bueno, ¿no? Es menos lioso, porque cuestionar el molde también te lleva a romper Sí. con muchos vínculos que son importantes para ti. O sea, cuando tú cuestionas el molde, lo hablamos antes, cuando mudas la piel, cuando estás en un proceso de autoconciencia, pues se queda gente en el camino. Y se queda gente que tú quieres. Sí. Gente que es importante para ti, ¿sabes? Entonces a lo mejor pues tener que romper con todos estos vínculos, hacer todo este movimiento, a no ser que la vida te fuerce porque te lleve realmente a un lugar en donde tengas que hacerlo sí o sí, porque el coste va a ser muchísimo más alto, pues es mucho más sencillo seguir funcionando así sin más y no cuestionarte nada. Sí, pero yo creo que también, aparte de eso, que estoy absolutamente de acuerdo y es importante saber cómo funcionamos, ¿no? Te hablaba de la vagancia y un poco como un poco esta cosa que después, por ejemplo, algún casting que yo he recibido, ¿no? Mujer latina, ¿sabes? Por esta cosa de que, bueno, latina es un país, ¿no? Un lugar, da igual de donde seas, da igual. Entonces, mujer latina de X edad, 40 años, más de 40 años, lo que sea, ¿no? Entonces, y de repente, entre las características del personaje y las maneras de grabar, viene el no exagerar el estereotipo. Entonces, hay una persona que ha escrito esto. No es por la persona, quiero decir, no es una máquina que escribió esto, ¿sabes? No es un cerebro... ¿Qué quiere decir exactamente Entonces, no exagerar el estereotipo? No exagerar el estereotipo, no sé... ¿Cuál estereotipo? ¿Cuál de tantos? O sea, tú... Porque hay muchos. Entonces, claro, ¿qué se supone? Yo hablo de esto en alguna obra que estoy preparando. O sea, ¿qué se supone que yo debo hacer? Y esto es una pregunta. ¿Qué se supone que yo debo hacer con esta, ¿cómo se dice? Con esta orientación, ¿no? ¿Qué se supone que yo debo hacer con esto? De no exagerar el estereotipo. ¿Qué hago conmigo? Es que hay 25 maneras, porque tú pones, por ejemplo, si tú pusieras persona latina, 40 años, y pones algo de la historia de esta persona, ¿sabes? Pues ya sabes tú, ya si es una persona... Si está recién llegada, si es una persona extrovertida, si es introvertida, cuál es el conflicto que tiene, ¿sabes? No hay dramaturga, Liana. Claro, no hay necesidad de decirlo, no exagerar el estereotipo. Tío, pero... explica, descríbeme un poquito el personaje.
Claro. y su conflicto, y ya yo voy y hago el casting. Claro, y ¿No? después, por ¿Entendido? ejemplo, voy a poner un par de ejemplos, solo dos, porque sé que de esto con otras compañeras actrices hablamos mucho, de las cosas que nos pasan. Yo voy a poner estos dos ejemplitos porque no va de esto el programa, pero bueno, en un casting una vez, el título del casting era algo así como cuidadora latinoamericana asesina, ¿no? O sea, y nada, era un personaje muy pequeñito. Y claro, yo voy pues como una propuesta de, bueno, cuidadora, y me viraron para atrás mi propuesta de vestuario con el texto: estás muy cliché. ¿Y cómo ibas? Pues mira, yo iba nomás con mi pelo recogido, un medio recogido, una blusa de manga, de flores, una falda y unas plataformas. Ah, ellos se imaginaban a la cuidadora latinoamericana regordita. No sé, es que no sé. No, ¿Qué quiere decir cliché? no, te voy a decir lo que era cliché. Ella me puso una camiseta, me cambió de ropa, me puso una camiseta de color lisa Ajá. y me hizo recogerme el pelo completo. Claro, porque no estamos alegres. No somos No alegres. somos alegres, No somos personas que vamos contentas. vamos así, por la No vida. somos personas que somos felices. No. Y aparte, pero fíjate hasta qué punto, por eso cada vez que hablamos de la cuestión de la cuidadora, hablamos detrás de la dignificación de ese sector y de ese trabajo. Porque hasta eso, ¿sabes? Hasta esa devolución de que son personas tristes, de que en algunas ficciones ya sé que no, que se ha puesto alguna empleada del hogar alegre, dicharachera y lo que sea, pero en general, o por lo menos en esta situación, era esto y punto, y es lo que hay. Entonces, y se entiende que tú estés buscando una propuesta concreta, se entiende. Y que yo me equivoqué a la hora de llevar la propuesta al casting. Eso está bien, pero que tú me digas a mí que voy cliché de mí misma, es extraño esto de asimilar, ¿no? Es muy extraño, porque tú le dices a un nacional de aquí, ¿no? No sé, por inventármelo. Bueno, igual. Bueno, por inventártelo, no tanto inventártelo. No, quiero decir, el mismo personaje, ¿no? Sí. Trabajadora del hogar, asesina. Pero española, ¿no? Claro. Empleada de interna española, asesina. ¿Qué le pones? ¿No exagerar el cliché? No se lo vas a poner. Claro. No se lo vas a poner, es que no se lo vas a poner. No como le pasó a una persona que yo conozco, ¿no? Que fue a una entrevista de trabajo y le dijeron, por favor, vestuario, vestimenta española. Persona migrante. Migrante. Entonces ella se quedó así y le dijo, no entiendo a qué te refieres. Y yo le dije, pues también es que haberle preguntado, mira, no, el traje de lunar y la peineta no la tengo. No la tengo. No me la he comprado. ¿Sabes? Son cosas Vestimenta que... española. No sé, lo siento, no tengo el traje de lunares y de peinetas, ¿sabes? Y claro, entonces son muchas cosas a las que darle la vuelta. Y yo creo que hacemos como un pequeño círculo, ¿no? Que es primero, el huevo, la gallina. Mientras más veces contestemos de determinadas maneras, ¿no? Sí, yo creo que es súper importante que tengamos la alerta y no perdamos la oportunidad de contestar de manera asertiva. Quiero decir, en este caso estaría bien pues esa ironía, ese toque, que alguien me dijo, no, pero es que eso sería agresivo. Le dije, es que no entiendo la agresividad, si ella ha sido agresiva con... O sea, esta persona ha recibido un mensaje agresivo. Esto también a mí me resulta curioso, cuando uno responde, que ya sé que el término entra dentro de la fragilidad blanca y todo esto, pero es tremendo que alguien, porque no tenga conciencia de lo agresivo que es lo que te ha dicho, cuando tú le contestas en respuesta a su agresividad, en el mismo nivel, entonces resulta que es uno quien tiene que, se supone como si estuviéramos superdotadas para aguantar o sostener, porque tú puedes, a ti te dicen eso y tú puedes darle la vuelta. Yo no tengo por qué, ¿no? Lo que tú recibes, la persona que te escribe, no piensa, no tiene por qué pensar lo que te va a decir. Da igual. Da igual. Eres tú, como persona migrante, quien tienes que tener cuidado a ver cómo contestas. A ver cómo contestas. Es importante, por eso yo creo, ¿no? Estar representados. Bien representados. Y bien referenciados, porque, o sea, yo doy gracias en el fondo, porque yo tengo la película hice la película por eso, por rebelarme contra esa referencia.
Porque de repente eres la mamá de un niño con autismo y ya se supone que se te acabó la vida, ¿no? Ya se supone ya que tu vida es un vía crucis, que debes estar llorando por el hijo sano que no vino, que debes estar de determinada manera. Y a mí eso no me representaba realmente. Entonces, eso fue lo que me dio a mí, la fuerza fue lo que me dio el impulso, ¿no? En el autismo tenemos el tema de que es un espectro amplísimo, que ninguno se parece al otro, con lo cual ninguna experiencia familiar con el autismo se puede parecer a ninguna otra. Pero esto es maravilloso porque los seres humanos somos, en nosotros mismos somos diversos, somos singulares. O sea, a mí me parece una cosa tan hermosa que el autismo sea así, porque de alguna manera te permite entender que todos somos así. Claro, Entonces, por eso creo que también cuando alguien te dice que si eres valiente, que si eres tal, que si eres cual, tú no te sientes en ese lugar porque tú no te consideras a ti misma una víctima de nada. no, y Tú estás viviendo efectivamente, un proceso y te estás convirtiendo en referente de tu propio proceso. no, es que la crianza en estos tiempos y la crianza la crianza es algo tan difícil para todo el mundo. O sea, es que en realidad en la película para mí el sentido que tiene es ese, es de alguna manera poner de manifiesto que cuando tenemos una discapacidad en casa, sí tenemos unos desafíos específicos que no se comparten con el resto. Pero también tenemos fortalezas y también tenemos oportunidades dentro de esa crianza, como cualquier otro tipo de crianza. De esto hablaba Tatiana también, de las fortalezas. De las fortalezas. Entonces, me parece súper... O sea, yo para mí fue como rebelarme contra ese relato. Como decir, no, yo no quiero ser esta persona. O sea, yo quiero... Y no quiero que mis hijos sean vistos tampoco de esta manera. De esta manera. Claro, a veces lo que tú no haces por ti, pues yo no quiero que mis hijos entonces tengan esta representación, ¿no? Y si no la encuentro, la creo. Y yo creo que este es un punto, crear la referencia, contar nuestras propias historias. No tener miedo a eso. De la manera que sea, porque maneras de expresarse hay muchas. No solo, o sea, nosotros nos referimos un poco más, digamos, a la parte de la cultura, pero la cultura es muy amplia, ¿no? No solo como la persona que escribe, como la persona que hace una película, que tampoco es sencillo hacer una película. Una obra de teatro, una serie, porque lo que sí está claro es que quien tiene el poder controla el relato. Hombre. Entonces, por eso es importante, por lo menos, ir generando los espacios donde podamos ir contando nuestra propia historia. Desde nuestro lugar, desde el lugar que sabemos que tenemos. Y además tenemos un camino por delante tremendo, porque tenemos que empezar a aparecer ya. En las ficciones españolas tenemos que existir y tenemos que dejar de existir solamente como limpiadoras o como lo que sea. O sea, tenemos que tener un personaje, tiene que haber una pareja mixta en una serie, pero vamos, pero ya, quiero decir. Claro. Pero ya. Pero que sea... Como me decía alguien el otro día, ¿no? El tema no es que tú pongas notas de colores, ¿no? El tema es que desde la propia historia se aborden estas cuestiones. Y que no tiene que ser, porque entonces después cuando se hacen estas historias parece que es algo pedagógico. No tiene que ser nada pedagógico, es una historia. Tú y yo no somos amigas desde hace 30 años, nos reencontramos en una migración que ya íbamos compartiendo desde hace 20 años y no vamos dando lecciones por la vida. No vamos dando lecciones por la vida, nos vamos relacionando y punto. Y tenemos un grupo de amigas, muchas, casi todas, son de Cuba y nos hemos ido encontrando en diferentes puntos del camino y compartimos espacios de ser red, de ser casi familia, pero también compartimos profesión. Entonces, pero uno no va dando lecciones de moral ni de nada. No, uno tiene que incorporarlo de manera natural, uno tiene que incorporarlo y vivirlo así. O sea, es algo que tú tienes que vivirlo, no es que tú vayas por ahí, ¿cómo se dice eso cuando lo que hacen los religiosos? Ay, a mí las palabras se me pierden.
Que van por ay, ahí sí. hablando y... Ay, no es peregrinando. Predicando. Sí, bueno, no es que tú pero- vayas predicando por la vida, ¿no? Ya. Pero tú incorporas eso en tu propio día a día y tienes las alertas puestas para cuando te salte alguna situación en el momento corregirla. Que estar alerta no es estar en tensión, es todo lo contrario, es tener la disposición a saber intervenir en cualquier circunstancia que al fin y al cabo sea injusta. Sí. Sea injusta, da igual, porque no... Y creo que esa es la manera de estar presente. Pues, querida mía, Bueno, aquí hemos dejado... hemos hemos tirado una Sí. serie de cuestiones. Sí, Por favor, todas esas personas que sí estén, que sean migrantes y que sí estén teniendo, pues, no sé, puestos cualificados y que puedan poner esa referencia, ¿sabes? Que puedan decir, Sí. hey, aquí yo sí. soy médico, soy médico, no en tal sitio, pero no soy, no sé, médico de atención primaria, soy profesor, y soy de tal sitio, soy de tal sitio. Toda esa gente que sí está teniendo ese acceso cualificado y puede comentar para que veamos, para que todos los demás veamos que existen. Que existen, no es un llamado a decir soy esto, soy aquello, sino es un llamado a salir de la invisibilidad. Eso. Es un llamado a la Ay, visibilidad. habla tan bonito. Ay, qué bonito habla ella. Dice, es un llamado a salir de la invisibilidad. Exacto, Qué bueno. un llamado a salir de la invisibilidad. Bueno, y ya con esto sí, gracias de verdad a todas las personas que nos están ayudando a crecer, gracias a Tatiana por sus maravillosas intervenciones, ya nos plantearemos un día si estar las tres, ¿Y? pero bueno, de momento Seguimos este formato. seguimos este formato y Y de a seguir, caballero, a seguir. No, esto así nada más no, seguir. seguir. Si después no hagan esto, bueno. Bueno, no, Bueno, pero y a también... eso no le No, den. a eso no. Venga, un Bueno, besito. un besito. Chao, chao, chao.